¿Ya? Sí, ya. Sí. Dios les bendiga. Me voy a esperar un poquito para que se vayan, integrando aquí al en vivo. Compártelo, porfa. ¿Te pareció esto? Se ve mucha luz, mira. Es que no tengo los focos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Una vez más, otro lunes más aquí con ustedes compartiendo. Estaba yo ya. Ahorita, espérame. ¿Ya le picamos o no le picamos? Estamos agarrando valor. Dios le bendiga, Dios les bendiga. Siéntate. Déjenme comparto aquí el live. Dios les bendiga a todos, bonito inicio de semana. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir. Con todos los nervios aquí estamos. Y lo sigo diciendo porque lo sigo sintiendo mucho todavía. Voy a dejar a mi esposo para que salude también. Dios les bendiga, a mí también me da gusto estar nuevamente aquí, otra vez como para un video nuevo en el que vamos a seguir tratando temas importantes, temas que yo creo que todas las familias, todas las parejas cristianas deben de tomar en cuenta y deben de siempre tratar de hablarlo. Como en este momento nosotros vamos a hablar solamente lo que a nosotros nos ha pasado, no vamos a hablar cosas que estemos inventando, no vamos a hablar cosas que estemos viendo de alguien más, simplemente lo que nos ha pasado y lo que nos ha sucedido a nosotros hasta el día de hoy. Sí, no estamos adoctrinando a nadie, simplemente son las experiencias, los testimonios de cómo Dios nos ha restaurado, de cómo Dios nos ha sanado. Y pues yo estaba pensando, Señor, ¿qué vamos a compartir? ¿Qué voy a decir? Y el Señor me daba este versículo que dice en 2 Corintios 7:17, dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios lo hace todo nuevo, Dios lo restaura todo desde la mente, desde el corazón, desde las formas a veces de cómo tomamos nuestras decisiones. Él nos va dando su forma, Él nos va cambiando todo. Dios, cuando vienes de allá afuera hacia los caminos de Dios, Él va restaurando cada parte de nosotros y también nuestro entorno. Él destruye todo lo que nosotros hayamos construido y levantado para hacer algo nuevo, para hacer algo mejor. Y me daba como que nervios y todo eso, porque no es fácil a veces hablar, pero el Señor me decía, ¿cómo van a poder entender de lo que Dios ha hecho en mí si no hablamos de nuestras heridas, de nuestras cicatrices, de lo que nos ha pasado, de lo que nos duele? A veces queremos esconder nuestras cicatrices y queremos esconder ese dolor tal vez, pero gracias a Dios que hay cosas que yo ya superé y que puedo compartir sin sentir dolor, sin sentir nada contra nadie. No es fácil hablar. Dios les bendiga, hermano Alfredo. Hermana Irma, Dios les bendiga. No es fácil hablar de lo que dolió, de lo que viviste, o lo que pasaste, pero es necesario para poder entender el poder de Dios y la mano de Dios como obra en una vida destruida, en una vida rota. Y no sé si quieras. Normalmente cuando alguien se acerca a Cristo o cuando alguien sale, evangeliza e intenta que alguien más se acerque a Cristo, por lo regular la gente que no acepta o que no le interesa o que no quiere es por alguna herida, es por algo que incluso a veces iglesias le han hecho, incluso pastores, hermanos, son heridas que tienen abiertas en ese momento y que dicen, no, es que yo no quiero nada con los cristianos porque me hicieron esto, yo fui a una iglesia cuando era chico y me hicieron esto. Son tantas heridas, tantas las cosas que pasan por en las almas de las personas que no son sanadas, incluso a veces cuando deciden
acercarse a Dios y están dentro de las iglesias, si ellos lo hacen solamente superficial, si no le piden a Dios sanar esas heridas, pueden durar años, pueden estar así en la iglesia, con esas heridas abiertas, con esas heridas todavía sintiendo ese dolor. Entonces, hay un versículo en el Salmo 147 que dice que Él venda las heridas. Las heridas, como cualquiera, yo me puedo hacer una herida, va a sangrar, pero para sanarla no solamente es ponerle la venda, sino que se hace, se cuida la herida. Se cuida la herida porque se puede volver a abrir. Se puede volver a abrir esa herida y volver a sangrar y volver a sentir ese dolor. Entonces ahí dice en ese versículo que Él venda nuestras heridas. Al momento de que nos convertimos no quiere decir que las heridas fueron sanadas al instante, en el momento, sino como en el cuerpo humano se vendan y van sanando hasta el punto donde ya es solamente una cicatriz que nos recuerda que alguna vez hubo una herida. Entonces, muchas de las veces vemos o creemos, incluso cuando evangelizamos llegamos a decir que Dios te cambia y que Dios puede transformarte, pero también debemos de hablar de que es un proceso, no es algo que es inmediato. Amén. Y algo que se me viene ahorita a la mente es de que una persona con heridas no puede hacer su función, no puede cumplir su función. ¿Por qué? Porque está como de alguna forma inmovilizada, de alguna forma está impedida, de alguna forma no puede avanzar, no puede crecer, no puede hacer más allá hasta que no se atienda a eso. Por eso el Señor me ponía en hacer estos videos, en compartir, en hablar sobre las heridas, sobre las heridas del alma. En mi primer video yo les comentaba pues parte de por qué el Señor me decía de compartir y de hablar, porque muchos se pueden identificar y pueden ver que pueden salir de esa situación, pero es importante atender a tiempo esa herida y buscar la forma de sanar y vivir el proceso de sanación de la mano de Dios. Pero una persona que está herida no puede hacer su función. No puede hacer su función. Hay gente que está herida y podemos poner un ejemplo en el liderazgo. Hay mucha gente que no ha trabajado su carácter, sus heridas, o está hablando a través de su herida, está haciendo su vida a través de una herida que no sanó y a veces hiere a otros. Y por eso es importante el sanar. Incluso ahorita a través de estos videos que estoy haciendo, pues Dios me ha estado hablando mi vida, he estado sanando cosas también en mí. Y algo que Él me decía, pues que cómo podemos hablar de restauración y de poder si no hablamos de nuestras cicatrices, de nuestras heridas. Amén. Y pues yo quería compartirles parte de mi infancia, para que podamos ir entendiendo lo que Dios hizo en mi vida. Pues hay que hablar sobre lo que se ha vivido, ¿no? Y me gustaría, pues, hay una parte de mi vida que es muy bonita, que es cuando mis papás, que es lo que yo más o menos recuerdo, que es cuando mis papás se acercaron a Dios, se acercaron a Cristo, pero creo que esa parte fue muy corta, o no sé si, creo que sí fue muy corta, que yo me acuerdo. Porque de ahí nos fuimos a vivir a otra colonia, y de ahí yo me acuerdo que hubo un lapso de tiempo donde ya no fuimos a la iglesia, y después mi papá abrió una misión ahí, y después ellos se alejaron de Dios. Mi padre cayó, ya que mi papá fue rescatado de las drogas. Esto fue algo que en su momento marcó mi vida, el ser hija de un adicto. A veces es bien fácil para el adicto contar su historia, ¿no? Y contar desde su punto de vista la historia. Y él sí me acuerdo que platicaba de que pues él nos hizo mucho daño y de que él fue un padre así y así, pero a veces la historia contada desde los hijos puede ser muy diferente, puede ser otra perspectiva muy diferente. Entonces, tal vez en tu entorno hay alguien que esté batallando con esto de las adicciones. Y pues a nosotros nos tocó, a mí y a mis hermanos, vivir bajo el techo de un adicto que fue muy violento en su momento.
vivimos mucha inestabilidad a causa de su, pues de su adicción, pero esto él lo empezó a hacer desde chico, o sea, fue algo que fue desde chico. Mi papá se salió de su casa muy chico, mi papá vivió mucha violencia por parte de su papá, dice que le pegaba muy feo, entonces podemos ver la raíz de todo lo que él fue arrastrando, después se convirtió en un adulto, tuvo su familia y todo, pero nunca, puedo decir que nunca sanó, nunca se atendió, hasta que conoció de Dios y fue un proceso, pero yo recuerdo todo eso que en su momento me afectó, que en su momento fue una herida muy grande y que en su momento yo vivía a través de esas heridas de mi infancia, porque vivir bajo el techo de un adicto es muy feo, es muy, muy feo. Yo me acuerdo que yo soñé que venía un tornado así súper grande, venía sobre nuestra casa y arrasaba con todo, no quedaba nada en pie. Y también yo soñé, me acuerdo en esa temporada, en esa época, que unos ángeles que estaban ahí me decían, ya nos vamos a ir, no podemos estar aquí. Yo tendría como unos 9 años por ahí, más o menos, como unos 8 o 9 años tendría por ahí cuando pasó todas estas cosas. Y después de que tuve esos sueños, esas visiones, empezaron a pasar todas estas partes, todas estas cuestiones de su adicción, porque él venía arrastrando ya todo eso. Después mi papá también se metió como en cosas de la brujería, consultaba con brujos y todo eso. Él platica en su testimonio de que ellos vivieron prácticamente en la calle, una vida muy inestable. Después tuvieron a mi hermano, y cuentan que vivían a veces en el carro, llegaron a vivir en un carro. O sea, es un trasfondo muy, muy duro, muy difícil. Y después, o sea, nos tuvieron a mi hermana. En ese tiempo creo que ellos empezaron a conocer de Dios, pero fue bien difícil porque mi papá ya venía trabajando con un brujo que decía que él, trabajaba con un brujo. Me estoy tratando de acordar más o menos bien cómo estuvo la historia esa, pero yo me acuerdo que mi mamá contaba que mi hermana miraba a una persona que se aparecía ahí en la casa. Entonces, entonces, muchas de estas cosas, pues obviamente nos siguieron, o sea, consultar brujería, maldiciones de miseria, maldiciones de violencia, maldiciones de maltrato, o sea, muchas cosas se venían arrastrando. Y después nací yo, pero para cuando nací yo, creo que ellos ya empezaron a buscar de Dios, a buscar de Dios. Y el Señor me recordaba también lo importante que es poner a Dios en nuestras emociones, porque dice la Biblia que el hombre inconstante, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Siempre fue una ida y venida, una ida y venida. Estábamos a veces bien en la iglesia y de repente mi papá se alejaba y otra vez así. O sea, fue muy, muy inestable en su vida por todo lo que les estaba yo platicando de su infancia y de sus adicciones que él venía arrastrando con todo eso, ¿no? Entonces, ay, no sé si lo estoy contando muy rápido. Déjenme pausar aquí, parezco trabalenguas. Entonces, para poder entender bien toda nuestra trayectoria y todo lo que Dios ha hecho, entonces yo más o menos me acuerdo de cosas cuando estaba chiquita, pero sí, porque él pues ha platicado su testimonio de que Dios lo sacó de la brujería. Dice que él se iba los 31 de octubre y se hacía una fiesta muy grande con los brujos con los que venían de todas partes del mundo. Se hacían fiestas muy grandes y todo lo que sacrificaban nos lo llevaba a nosotros y nos lo ponía que lo comiéramos también. Entonces imagínense todas las ataduras que había en ese momento, o sea, que empezaba como a enlazarnos a todas esas maldiciones y a todas esas ataduras. Entonces, por eso les digo que cuando él quiso desligarse de ese mundo, pues batalló muchísimo, muchísimo. Eran manifestaciones, eran cosas que pasaban en la casa, me acuerdo que una vez dijo que se andaba casi quemando la casa.
era algo bien, bien difícil salir de ese mundo. Entonces, cuando ya ellos, les digo que empezaron a ir a la iglesia, de ahí nací yo, como que se calmaron un poquito las cosas, pero ¿Cómo naciste tú? sí, 7 meses. sí, yo nací prematura, nací de 6 meses, casi, pues, como una vez les platiqué, fui prematura. Dice mi mamá que ella se intoxicó con unos tacos que comió y que en eso me le vine yo. Ella empezó a alucinar y empezó a decir que estaba mirando cosas, se la llevaron al hospital y pues ahí nací yo, nací de prematura. Decían que la capa de mi piel era como la cáscara de una cebolla bien delgadita, decían que no me iba a lograr, que se fueran preparando para lo peor porque no me daban ni una semana de vida. Y y dice mi mamá pues que ella todos los días lloraba porque decía, ya se me va a morir, se me va a morir. ¿Y cómo está la niña? Que mi papá iba y me visitaba al hospital. ¿Y cómo está la niña? No, pues que bien mal, que no quiere comer. Y pues estuve un mes, una semana en la incubadora. Un mes, una semana en la incubadora, luchando por mi vida desde chica, o sea, desde el vientre de mi mamá, yo ya estaba luchando por mi vida. Y, y justo es lo que yo le platicaba a mi esposo, pero ahorita no quiero No te perder el dediques hilo, a... sí, no quiero perder el hilo de que, de que estaba yo luchando por mi vida, fui prematura y todo eso. Me entregaron, dice que cabía en la mano del doctor. Dijeron que iba a venir con muchos problemas, que tenía parálisis cerebral, eh, que no iba a poder caminar, que no iba a poder tener hijos, iba a ser una vida muy difícil. Gracias a Dios, pues el Dios tenía otros planes para mi vida, ¿no? Entonces, siempre fui una niña muy sensible a las cosas de Dios. Siempre me considero una niña muy sensible a las cosas de Dios. Pero mi papá, me acuerdo que ahí empezaron ellos a buscar más de Dios. Cuando yo nací, como que se acercaron un poquito más. Y llegamos a esta iglesia. Y recuerdo que ahí fueron unos recuerdos bonitos que yo tuve porque me acuerdo de la maestra de escuela dominical, me acuerdo de la iglesia, del pastor. De vez en cuando se ha conectado aquí en mis en vivos también. O sea, tengo muy bonitos recuerdos de esa iglesia y de mi niñez, pero muy cortos. Recuerdo que eran muy cortos porque después mi papá, les digo que nos cambiamos de casa porque nunca tuvimos casa propia. Siempre andábamos de acá para allá. Nosotros vivimos en todo Tijuana, en todas las colonias. A veces platicamos y tenemos como situaciones similares en nuestra infancia. Su papá también. También estuvo en drogas por un buen Sí, tiempo, incluso ya ahorita, estos tiempos, cayó otra la vez. separación que hubo de mis padres fue por la misma causa, porque él recayó en las drogas y ahí pues cayó en adulterio en ese momento. Y igual lo mismo, nunca, incluso se puede decir que hasta la fecha no hay casa propia a la cual yo pueda decir esta casa es de mi papá y de mi mamá, no hay. Igual estuvimos de aquí para allá, se separaban, regresaban. Y incluso mi papá estuvo también en la iglesia, estuvo un buen tiempo en la iglesia bien, se puede decir, fue como dice mi esposa, son momentos que te acuerdas y se puede decir que dentro de la familia son los mejores momentos que vives, cuando están en Sí, Dios, cuando están haciendo o intentando hacer las cosas bien. Pero cuando hay una recaída, prácticamente viene a ser peor. ¿Por qué? Porque estás viviendo en un nivel donde tú miras todo bien, miras sano y de repente otra vez todo se va, todo desaparece, hay problemas otra vez y todo eso va acarreando y va generando esas pequeñas heridas a veces que si no las sabemos controlar, si no sabemos cómo reaccionar, esas heridas son las que nos van alejando de Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque aunque pasé por todo eso, gracias a Dios no soy una persona muy sensible, no soy una persona que me deje afectar por las cosas. Y por eso es que yo creo que he llegado hasta donde estoy con mi familia, gracias a Dios, por esa causa. Entonces es rompimos algo esa maldición difícil. de la casa propia porque sí tenemos nosotros casa propia, gracias a Dios. Gracias a Dios tenemos nuestra casa propia. Rompimos esa maldición. Entonces, este,
algo de la diferencia es que su papá no era violento. Bueno, a lo que él me cuenta, su papá no era violento Más en que las nada drogas. era ausencia de él, más que violencia, lo que se vivía era de que por estar sumergido en ese mundo, pues él se Sí, la pasaba mucho en la calle, se la pasaba mucho fuera y llegamos a padecer hambre, a padecer muchas cosas por causa de que él pues estaba en ese en ese mundo mundo. y nosotros pues yo le digo a ella, pues yo al menos no recuerdo, son muy contadas las veces que recuerdo que mi papá se haya alterado y nos haya golpeado. Así son, yo creo que 2 o 3 veces que yo recuerde, que yo me acuerde. A veces Entonces, le digo, me hubiera gustado que mi papá no hubiera sido así, entonces sí es tan algo violento. que se va generando a través de muchas cosas, pero la droga es uno de los puntos principales por lo cual muchas de las personas actúan de esa forma. Sí, de hecho estábamos viendo los efectos del cristal, porque mi papá fue adicto al cristal y quién sabe qué otra cosa, pero yo lo que yo sí sabía es que fue adicto al cristal, una droga muy famosa aquí en Tijuana y que la mayoría de personas consumen porque es muy barata. Que dice las señales de... Pues lee el amor. Los efectos, dice que los efectos inmediatos y si se ingiere, dice puede tener una disminución del apetito, falsa sensación de euforia y energía, inestabilidad del humor, ideas de paranoia, aumenta la actividad física y mental, irritabilidad, cambios conductuales del estado de ánimo, incumplimiento de responsabilidades en casa, escuela o trabajo, alteraciones del sueño, movimientos excesivos corporales e hiperactividad, aparente comezón corporal, pérdida de apetito y de peso corporal, respiración agitada, aumento de temperatura corporal, marcas en la piel, llagas y heridas, daños en la dentadura, hemorragias nasales, descuido de la higiene personal, conductas violentas, aislamiento social y alucinaciones. Son muchos Traía todo el combo. síntomas, son muchos Pues síntomas y hay quienes actúan de algunos síntomas nada más, incluso, algunos otros. sí, incluso la ley del cristal te vuelve obviamente la droga te vuelve muy despegado de tu realidad y muy frío. O sea, no sientes ningún dolor por tu familia. ¿Por qué? Porque es algo que los tiene muy atados, muy arraigados. Porque yo me acuerdo que mi papá comentaba pues que él quería estar con nosotros, pero que él estaba drogado y a veces no se podía acercar a la casa porque pues se metían muchos problemas, ¿no? Pero haz de cuenta, todos los síntomas, lo manifestaba mi papá. Ya ahorita que somos adultos, pues conocemos un poquito más sobre el tema y todo, pero nos tocó, o sea, nos tocó ver, después que nos vinimos, como les platicaba, nos vinimos para esta última casa, donde quisieron ellos comprar ahí todo, quisieron tener, esa casa. Eh, Ahí vivimos, mis hermanos, es donde les digo que tuve ese sueño del tornado y del que los ángeles se iban. Ahí mi papá intentó, lo pusieron como pastor, después vino un desánimo, se cayó la iglesia, todo se vino abajo. Recuerdo que pues intentaba durar en los trabajos, pero no duraba en los trabajos, nos tenía mal, muy descuidados, siempre viendo violencia en el hogar. Mi mamá, pues todo eso, porque pues ya antes ya venía arrastrando una vida con él de violencia y de cosas muy feas y después él se levantó y luego duró muy poquito ese tiempo, y luego otra vez cayó y ella se vivía muy sumergida como en depresión, siempre estaba como dormida, como queriendo salir de su realidad. Ahora que soy adulta yo veo mucho eso, pues entiendo mucho la situación, todo lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, a veces no es fácil hablar de tus heridas, pero es para que entiendas, como yo hice un video, o sea, no es que me lavaron el cerebro y por eso yo sigo a Jesús, es porque Dios realmente se apareció a mi vida y sanó todo eso toda esa vida que te afecta, obviamente te afecta, creces como adulto, haces tu hogar, pero todo eso que viviste te afecta, te marca, muchas veces te destruye, muchas veces no puedes hacer una vida normal si no sanas esas heridas, si no las atiendes, vas repitiendo los mismos círculos y es algo muy horrible. Después recuerdo que en el momento más bajo de anduvimos de casa en casa, después ahí, me acuerdo que mi mamá intentó como dejarlo y nos fuimos para Sinaloa huyendo de mi papá.
huyendo de mi papá porque ya estaba muy, muy difícil la situación. Pues nomás duramos como un mes allá porque en cuanto llegamos a Tijuana no se encontró. Y yo recuerdo que él decía que cuando mi mamá intentaba dejarlo, pues mi papá consultaba con los brujos para saber dónde estaba, porque pues ya conocía ese ambiente, de ahí Dios lo había sacado. Entonces no era como muy, muy fuerte toda esa situación y pues nos encontraba. Y yo recuerdo que cuando nosotras, yo me acuerdo que yo me sentí tan feliz cuando mi mamá por fin pudo soltar en ese momento. Yo me sentía tan feliz, yo creo que yo tendría como unos 9 años o 10 años ahí ya, como unos 9, 10 años, ya estaba grandecita. Y yo me acuerdo que me sentía tan feliz que estábamos allá y cuando regresó, pues en el primer día que regresamos nos encontró. Y pues ahí convencí a mi mamá. Para esto, pues ellos ya estaban totalmente alejados de las cosas de Dios. Pues recuerdo que pues mi mamá regresó con él. Nos fuimos a vivir para allá, para Villa Fontana. Pues ellos estaban muy bien, muy felices. Pues no les duró más que bien poquito tiempo su felicidad porque pues se les acabó el dinero y todo y nos tuvimos que volver a cambiar de casa y ahí andábamos rodando otra vez en otra casa y mientras más pasaba el tiempo esta situación se repetía y se repetía y recuerdo que fue el punto más bajo ahí en esa temporada. Yo me acuerdo que yo estaba como en quinto, sexto de primaria, donde la violencia fue escalando y la miseria, el descuido, o sea, él se sumergió tanto que se olvidaba obviamente de nosotros. Pasamos una hambre tan dura, tan difícil, que recuerdo que no había nada, nada para comer, nada. Yo recuerdo que mi mamá decía, de repente pues iba y limpiaba casas y lavaba trastes y buscaba la forma, pero a veces no había, y yo recuerdo que lo único a veces era que pedía unas tortillas de las que ya dejaban ahí, que si se las regalaban y esas las hacía fritas así y así nos las daba con azúcar. Así, eso llevamos a comer de la miseria tan grande que vivimos en ese tiempo. Recuerdo que a veces nada más había puro arroz blanco con sal o puros frijoles, pero a veces, o sea, nada, solamente eso. Entonces, pues fue bien, bien difícil porque ahí eran los pleitos más, cada vez escalaban más, escalaban más. Recuerdo una vez que mi papá, pues estaba casi, casi ahorcando a mi mamá y la tenía contra la pared, estábamos chiquitos todos, estábamos asustados. Recuerdo que yo estaba cargando a mi hermanita Génesis y mi mamá pedía ayuda. Mi hermana quiso defender a mi papá, mi hermana un año mayor que yo, y mi papá le golpeó la nariz, ella sangró, mi hermano se quedó como en shock. Fue algo que no puedo olvidar eso, pues. Obviamente no puedo olvidar eso porque fue una situación fea, y que me marcó obviamente, y esa situación se volvió a repetir, o sea, era un nivel de violencia que era corre por tu vida. Recuerdo que conocíamos a una pastora en otra ocasión, hace cuenta que nos cambiamos ahí mismo a una casa más abajo y se volvió a repetir esa situación de violencia y y mi papá volvió otra vez lo mismo, la andaba ahí casi medio matando, ahorcándola y nosotros asustadas, pero para eso una hermana que era pastora, me acuerdo en ese tiempo, le dijo a mi mamá, si ven que se pone muy fea la situación, vénganse corriendo, salgan huyendo y yo le echo la patrulla. Y recuerdo que mi hermana Samantha, que era más chiquita que yo, salió corriendo y yo atrás de ella y fuimos corriendo con esa hermana. Y yo me acuerdo que yo tenía tanto miedo que yo no quise que ella, Samantha, más chiquita que yo, llevó a la patrulla para que se lo llevaran. Y yo no quise, me dio miedo, me quedé paralizada. Hasta que yo supe que ya se lo llevaron, yo ya regresé. Y pues lo soltaron, obviamente mi mamá no denunció ni nada de eso, era un círculo tóxico, vicioso, eran cadenas, eran maldiciones, era miseria, era todo junto, entonces era muy difícil salir de eso,
porque a donde quiera que nos íbamos nos encontraba. Y se perdía días, no sabíamos de él, de repente regresaba y no era que le tuviéramos respeto, sino era un miedo que teníamos, era miedo que sentíamos. Y y, y pues de ahí me acuerdo que yo nunca dejé de ir a la iglesia en ese tiempo. Hubo un tiempecito donde yo seguía yendo. Me acuerdo que yo todavía, a mí me festejaron mis 15 años en la iglesia porque fui de las últimas de mis hermanas que... Dios les bendiga. Dios les bendiga, cholas, aquí están dos de ellas. Yo recuerdo que yo fui de las últimas que dejó de ir a la iglesia y y yo me acuerdo que era muy feo ir a la iglesia y regresar y ver esa oscuridad en tu casa y ver esas escenas y ver esa miseria y ver toda esa situación. Y de ahí recuerdo que nos volvimos a cambiar de casa, no hombre, nos cambiamos de casa un montón de veces. Nos volvimos a cambiar de casa, de ahí mi hermano se fue de la casa en ese tiempo, creo. Se fue con una tía, después mi otra hermana también mayor que yo se fue también de la casa porque era muy fuerte todo lo que estábamos pasando, todo lo que estábamos viviendo. Y llegó un punto donde mi familia se desbarató y cada quien agarró por su rumbo, ¿no? Pero a causa de la violencia, de la miseria, del abuso, de muchas formas que esta persona, pues que mi papá nos hacía en ese momento, o sea, nos hizo sufrir muchísimo. Y yo recuerdo que en ese tiempo se fue un buen tiempo, se tiró a perder, cayó, se sumergió mucho en las drogas y por allá se fue a internar y mi mamá quedó solita y ahí tuvimos que... Eso sí, mi mamá siempre nos enseñó a trabajar, nos hacía, me acuerdo que bolsitas de algo y las íbamos y las vendíamos. Si nos tocaba ir a ayudarle a una hermana a limpiar su casa, lo hacíamos. Yo recuerdo que cuando yo tenía 13 años, me metí a una tienda a trabajar. En aquel entonces me pagaban 300 pesos y yo ese dinero se lo daba a mi mamá. O luego también me metí a una papelería ahí cerca de la casa en ese tiempo y ese dinerito se lo daba a mi mamá. Tenía yo 13 años, 14 años. Y mi hermana, Samantha también, bien movida ella para todo, siempre andábamos para allá y para acá. Entonces en ese tiempo como que más se intensificó, no sé cómo estuvo que regresó, creo que se escapó del centro de rehabilitación, ahí llegó con un choro mareador diciéndole que no sé qué, que el director no sé qué. La verdad tengo como que vagos ahí recuerdos de esa situación, pero el caso es que yo me acuerdo que llegó ahí, era flaco, si muchos conocen a mi papá era gordito, estaba flaco, yo creo como él llegó a estar así de flaco de la droga y de lo acabado y de lo mal que estaba. Pues ahí lo recibió otra vez mi mamá y pues eran los mismos problemas, violencia, no había dinero, abusos. Ya escaló más arriba porque ya decía que estaba escuchando cosas, ya estaba con paranoia, como los efectos del cristal que estábamos viendo aquí, ya estaba con paranoia, decía que estaban arrancando las paredes, decía que las cámaras, los que ya saben de la droga, todos los efectos, ¿no? A veces estaba tan drogado que yo lo miraba así parado al lado de mi cama y me daba miedo. Yo no dormía, era algo horrible. Ahí tuvimos otra escena también de violencia muy fuerte que mi mamá yo creo que se le dio un ataque de algo porque me acuerdo que agarró un cuchillo y lo quiso atacar y mi papá levantó la silla, yo me quise meter y ¡zas! Me aventó por allá, por allí caí yo. Entonces, fueron cosas que nos fueron marcando. Obviamente me fueron marcando. Me acuerdo que en ese lapso mi mamá también huyó, trató de huir, pero nos volvía a encontrar otra vez. Nos volvía a encontrar. Y y estoy tratando de recordar lo demás de esa parte. Me acuerdo una vez que dijo que andaban los marcianos ahí o que alguien andaba ahí y se fue y se metió con el vecino allá al techo porque había un vecino que era cristiano también y él estaba acampando normal en su azotea de su casa y allá fue y se metió y diciéndole que
que escuchaba a alguien, que alguien venía por él, y pues el hermano, muy buena persona, pues lo aceptó ahí, pero o sea, era tanto el nivel ya de paranoia que traía, y obviamente también eso es espiritual, o ellos pueden ver el mundo espiritual, yo creo todo eso es algo tremendo. Justo estaba escuchando a una persona que dijo que probó el cristal y que sintió la primera vez como que le agarraron de aquí de la cabeza y le dieron un jalón así como que, y dice que ese día limpió su casa completamente. O sea, son los efectos más horribles. Y de ahí me acuerdo que nos fuimos de ahí. Me acuerdo que se pelearon, ¿no? Yo creo que han de haber sido los más grabados en este tiempo, porque se peleaban a veces hasta en la calle, me acuerdo. Fue muy fuerte, entonces por eso, como la canción que me gustó, que compartí, no me digas que él no puede cambiarlo, porque cambió en su momento a mi papá durante un tiempo, me rescató a mí, cambió nuestra vida, nuestro entorno, porque venimos de esas familias rotas, de esas familias que vienen arrastrando la adicción, que vienen arrastrando maldiciones, que vienen arrastrando miseria, que vienen arrastrando violencia. Obviamente todo eso obviamente todo eso me afectó, y en su momento yo que después quiero platicar, porque va a haber segunda parte de esto, porque le digo, es que no puedo platicar. Tercera, porque Tercera. una parte. Sí, o sea, es que no puedo platicar todo así porque es mucho, o sea, es mucho. Yo quiero entender por qué es sanando las heridas del alma. Yo quiero poder transmitirles por qué fue lo que Dios hizo en mí, hasta dónde yo también tuve que tocar fondo, tuve que llegar, tuve que pasar para pedir ayuda a Dios. Pasé muchas cosas, obviamente. Después nos fuimos con mi hermana a vivir un tiempo, y de ahí medio se acomodaban, o sea, era como que un momento se acomodaba, un momento estaba bien y otra vez recaía. Poner por eso en tu teléfono, en lo que compartiste ahí, que dice, es una vida terrible vivir cerca de una persona que... Sí. Las adicciones destruyen los hogares, destruyen las familias, lastiman muchísimo. Dice, es una vida terrible vivir cerca de una persona adicta, ya sea padres, esposos o hijos. Que Dios tenga misericordia de quienes están perdidos en esto y de sus familias. Amén. Amén. Es algo horrible porque se vuelve algo muy fuerte. O sea, la misma gente cae en ese círculo, y bueno, ahorita ya no es un tema tabú, sino que hasta hacen conferencias sobre las adicciones, y hay muchos centros de rehabilitación, pero sí, o sea, los adictos se vuelven muy manipuladores, se vuelven muy chantajistas, se vuelven muy mentirosos, entonces es muy doloroso. Es muy doloroso. A veces dicen las que tienen hijos, que son madres, que están viviendo esto, dicen que es como estar muerta en vida. Les dicen que es un sufrimiento muy grande el ver a tu hijo sumergido en las drogas. Es como estar muerto en vida, de que ya no pueden dormir, ya no tienen paz, los hijos se meten, les roban lo que encuentran. Es algo muy horrible, es algo muy fuerte. Y gracias a Dios que ninguno de mis hermanos pues caímos en esas ataduras del cristal, gracias a Dios. Pero sí, o sea, era una miseria muy horrible, que teníamos a veces que ir a pedir, y muchas veces nos humillaron, nos hicieron sentir mal, nos menospreciaron. En la escuela nunca tuvimos una infancia muy, muy humilde, o sea, nunca hubo para el recreo, nunca hubo como para las posadas, nunca que los paseos. A veces nos ponemos a platicar de nuestras vidas, y todas estas cosas, o sea, por la irresponsabilidad y por la situación, por la vida, por como quieran llamarlo, pero se sufre mucho,
Y ¿y qué estaba, qué estaba diciendo? Sí, el Salmo 107, 19 al 20 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. He visto la mano de Dios, restaurar, restaurar. Entonces, cuando salimos de allá con mi hermana, nos fuimos a vivir a otra casa y ahí me acuerdo que yo ya, ya tendría como 15 años y me dijeron, no, pues tienes que trabajar. Y me acuerdo que me metí a trabajar de 15 años. Pero ahí mi papá todavía no dejaba las drogas ni dejaba nada de esa vida. Ahorita que yo escucho que les da, que huele a cobre la boca y que andan así todos así con los ojos saltados y que ciertas características, yo puedo saber que él nunca se dejó de drogar todo ese tiempo, sino que ya las sabía cómo ocultar, cómo manejar, no sé cómo decirlo, pero tenía los síntomas y a veces decía cosas como muy fuera de lugar. Entonces, igual se seguían peleando ahí, pero para eso, pues tenían a mi hermana Génesis, que estaba más chiquita, que fue el pilón. Ahí vivíamos, ya no vivía mi hermano ni mi hermana mayor, solamente estábamos yo, Samantha y Génesis, que son mis hermanos. Y seguía el círculo de que no duraban los trabajos, seguía el círculo de la necesidad todo el tiempo, seguía toda esa situación. Y de ahí yo empecé como ya a los 15 años, yo empecé a sentir mucho coraje, mucho rencor. Empecé a sentir mucho rencor, mucho coraje, mucho odio, mucha impotencia, todo el tiempo estar en modo sobrevivencia, porque ese es en el modo que estás cuando vives bajo el techo de un adicto, en modo sobrevivencia. Ahora qué va a pasar, ahora qué va a decir, ahora qué, el que todo el tiempo tu vida fue inestable, el ver mal a tu mamá, que estaba en modo sobrevivencia ella también, obviamente. Y recuerdo que ahí yo empecé ya para ese punto yo ya estaba muy, muy herida y muy enojada con Dios, porque yo decía, ¿por qué si yo fui la última? Yo le decía a Dios, no, ¿por qué si yo fui la última? Y dime, ¿por qué no cambiaste a mi papá? ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué dejaste que nos hiciera tanto daño? Y empezaba esa raíz de amargura, de odio que yo traía. Yo deseaba que lo mataran allá en donde estuviera. Yo le llegué a desear la muerte, ya el Señor me perdonó, ¿verdad? Pero yo deseaba que no llegara a la casa, yo deseaba que lo mataran por allá. Era tanto mi raíz de amargura que sentía contra él, que yo deseaba que encontrara la muerte allá afuera, que no llegara a la casa, porque era muy, muy, muy feo lo que pues sentíamos. Y yo ya para ese entonces yo ya estaba como en esa etapa de rebeldía. Recuerden que ya no estábamos en la iglesia. Entonces yo me metí a trabajar y ahí se empezó todo el mundo para mí, porque yo era menor de edad. Me acuerdo que vi una vecinita, que hay mucha gente aquí que conoce mi historia, que son amigos de tiempo, que saben nuestra historia. Hay gente que conoce aquí la historia completa. Entonces yo recuerdo que esa vecinita se fue conmigo a buscar trabajo y hasta aquí voy a dejar la historia. Voy a dejar la historia porque me gustaría dar la segunda parte cuando yo entré en esa etapa de rebeldía o sea, yo ahora sé que también eran las consecuencias de la vida que estábamos viviendo, que me empujó a hacer todo y al eso. mismo tiempo sentías una libertad para hacer lo que se te pegara la gana. ¿Por qué? Porque ya no estabas atada a ninguna cosa, estabas siendo en cierto modo libre. Y por eso viviste la vida de ese modo, de esa forma, porque no había ya ese sentir, ya no te sentías acorralada por tus padres, ya no te sentías de ninguna forma como atada a lo que estaba pasando en ese ambiente. Pero todo eso te acarrió. Iba a decir algo ahorita que se me vino también, de que normalmente cuando hay una herida, la herida está abierta, nosotros curamos las heridas por una razón, para que no lleguen infecciones. ¿Ok? Ella tenía una herida. Las infecciones comenzaron ¿con qué?
empezó a entrar la amargura, empezó a entrar el odio, empezó a entrar tantas cosas a esa herida que hicieron a un punto de que esa herida ya no estaba de una forma para sanar. Estaba en una infección de tantas cosas en su alma que ella de alguna u otra forma buscaba sanar ese dolor. Y por lo regular la mayoría de la gente, cuando no está en Cristo, busca en drogas, busca en alcohol, busca en amistades, busca en tantas cosas distraer el dolor de esa herida. Anestesiar el dolor. Entonces, normalmente, refiriéndome a esas infecciones, a esas cosas, es lo que agrava o es lo que hace mucho más difícil el que esa herida cierre. Entonces, normalmente no lo vamos a mirar cuando estemos dentro o cuando estemos pasando por el proceso. Tal vez no lo vamos a notar, pero llega un punto donde es tanto el punto más grave en una herida es cuando ya se pudrió, cuando ya no hay sanidad, cuando ya está a punto de cortar el pedazo, por así decirlo. Entonces hay una reacción. Vas a reaccionar, oye, voy a perder mi brazo, voy a perder mi pierna. Tienes que reaccionar de una u otra forma. Entonces hay un punto en su vida, como dice, va a haber otra parte más adelante donde va a seguir contando, pero hay un punto en su vida donde ella reacciona de una forma, ella tiene que ver algo, tiene que sentir o ver algo para que ella reaccione y diga, necesito cambiar, necesito sanar, necesito hacer esto, pero nació de ella, salió de ella. No podemos decir que fue orillada, nada, simplemente llegó ese punto, llegó el punto y Dios siempre estuvo ahí de una u otra forma, tocándoles, hablándole, de una u otra forma. Entonces, nunca podemos decir que va a ser culpa de Dios, nada de lo que nos pase. Nunca podemos decir eso porque Dios siempre de una u otra forma intenta rescatarnos de lo que hayamos vivido, de lo que hayamos pasado, pero nosotros somos los que estamos alejados, nosotros somos los que estamos siempre rechazando. Y entonces llegó un punto en su vida donde ella dijo, ya, hasta aquí. Entonces, ese es otro punto, otra parte de su testimonio. Que voy a ir platicando temporada 1, temporada 2, temporada 3, hasta que sea una serie acá. Y es como dice ella, es algo muy largo, está hablando de una vida, está hablando de sí, o sea, no puedo el relato de su vida. En un solo video. Y no es algo tan simple, no es, estamos tratando de con estos testimonios, con esta forma de hablarlo, de que hay tanta gente allá afuera, incluso dentro de las iglesias, que han pasado por lo mismo, cosas peores, y están dentro de la iglesia. Incluso está el testimonio de nuestro pastor, que él dice que ya siendo 3 años cristiano, él no podía perdonar a su papá. Siendo ya cristiano, estando dentro de la iglesia ya, él no podía perdonar a su papá porque estaba esa herida todavía ahí. Y él decía, es que mi papá no merece ser perdonado. Entonces, incluso ahorita dentro de la iglesia hay muchas personas así, que tienen esas heridas en su alma, que tienen esas heridas que no pueden cerrar porque no han hecho o no han trabajado en esa herida. No han dejado que Dios les vende esa herida para que la puedan sanar. Entonces sí. es uno de los propósitos de estos videos, es uno de los propósitos de que escuchen testimonios, porque ella va a traer invitados a través del tiempo, va a seguir invitando personas para que cuenten sus propios testimonios, que cuenten cómo ha sido el trasfondo de cómo llegaron a ese punto, de cómo Dios los ha sanado, de cómo Dios los ha rescatado. ¿Por qué? Porque hay muchas historias diferentes y muchos puntos de vista diferentes. Entonces yo no puedo juzgar al hermano que vivió tal cosa. ¿Por qué? Porque yo lo estoy viendo desde mi punto de vista y el hermano va a venir y nos va a contar realmente lo que le pasó. Entonces muchos se van a identificar. Entonces el testimonio de mi esposa, aunque es muy largo, aunque lo va a hacer en diferentes partes, que lo resumí un poquito sobre mi infancia, pero son muchas cosas que se permitió, que se vivió, que fueron muy fuertes, que fueron años. Que fueron años, no fue como que, ay, un día hizo esto y ya, no, o sea, fue una vida, años de vivir así,
de permitir maltratos, humillaciones, golpes de mi mamá hacia mi papá y eso es lo que yo viví, con lo que yo crecí, con esa violencia que se vivía en mi hogar, mucha violencia muy fuerte, muy fuerte. Entonces, justo quería platicar de que ahora el domingo que se habló sobre la sanidad, pues era sanidad física, ¿no? Hay veces que las heridas se vuelven en algo físico, que puedes tener como la raíz de amargura que habló el pastor, la alta presión, muchas cosas. Acarrea físicamente muchas cosas. Salen de alguna forma en algo físico en tu cuerpo. Entonces yo siempre sufrí mucho de colitis y de gastritis. Y yo recuerdo que yo estaba chiquilla, pero a mí nunca me quedó así, como que nunca tuve la panza así muy planita, ¿no? Siempre tuve así como un bultito, siempre tuve colitis desde chiquilla, desde como cuarto, quinto año yo me di cuenta que siempre tenía mi pancita así. Entonces, ahora que se habló sobre la sanidad, yo pasé porque una noche antes pues me agarró muy fuerte, como ya tenía un montón de tiempo que no me había dado. Entonces, cuando el pastor oró por mí, yo me acuerdo que yo me caí, así me fui para atrás y estaba yo ahí diciéndole al Señor, sáname, Señor, sáname, hazme libre de esto, yo no quiero estar así, yo no quisiera yo tener que vivir con esas consecuencias de que también las malpasadas, el vivirse todo el tiempo bajo estrés, el vivir todo el tiempo viendo violencia, el todo el tiempo mi cuerpo estar alerta de que va a pasar algo, siempre una angustia en mi estómago desde chiquita. Hasta el nacer fue traumático, ¿no? Porque fui prematura y todo eso. Entonces todas esas cosas me afectaron físicamente en esto. Entonces yo le decía al Señor, sáname, no quiero vivir más en angustia, o sea, no quiero estar así. Necesito sanar esto de mi estómago porque esto no está bien. Y yo empecé ahí a sentir la presencia de Dios, empecé a sentir ahí la administración de parte de Dios a mi vida. Y recordar todo esto, y empecé a sentir paz, empecé a sentir ese amor de parte de Dios, de como esa sensación de todo va a estar bien, todo va a estar bien con Él, con Dios. Así me siento, yo me siento protegida en Él, me siento amada por Dios, me siento bendecida de tener a Dios en mi vida, porque le puedo hablar estas cosas y yo sé que Él que Él me entiende, y así le hablo yo a Dios, Señor, mira, tengo esto, y quítalo por favor, y sánalo, y restáuralo. Es el cortisol, que dicen que luego siempre está muy elevado, porque haz de cuenta que tu cuerpo, cuando estás bajo mucho estrés, bajo mucha tensión, bajo mucho, ¿cómo se puede decir? Presión, el cortisol se sube, y físicamente dice que es como si tu cuerpo sintiera que te está siguiendo un león y que se activa tu modo sobrevivencia. Entonces, eso también lo pasé en lapsos de mi vida. Entonces, siempre estar así, tratando de protegerme y de sobrevivir, porque así era el modo sobrevivir. No sabíamos a veces qué nos iba a deparar ese día, con la inestabilidad y el círculo de vida que nos tocó vivir en ese momento por las consecuencias. Y a veces es bien difícil porque hacen tanto daño a esas personas, porque muchas veces no se acuerdan bajo los efectos de la droga qué daño hacen. Obviamente están bajo el velo de la droga, de la adicción, pero es muy fuerte y muy tremendo. Entonces yo le doy gracias a Dios por esta experiencia que tuve el domingo, que yo sentí que Dios me sanó eso, y sigo sanando cosas en mi vida, sigo pidiéndole a Dios que restaure mi vida, porque lo que yo quiero es poder criar a mis hijas desde una vida sana, desde una vida estable, tener un matrimonio desde lo que Dios dice para nosotros, desde la palabra, no de lo que venimos arrastrando. Por eso es que me daba este versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces
todo Dios lo quiere hacer nuevo, todo Dios lo quiere restaurar, todo Dios lo quiere sanar, todo Dios lo quiere renovar en ti. Y a veces tenemos que hacer esta introspección hacia nuestra vida, en qué momento me dañaron, o en qué momento sufrí esto, sufrí aquello. Tenemos que sanar porque esa herida está ahí, está abierta. Y como dice él, a veces entran más cosas cuando no se sana eso. Cuando no se sana eso, le permites al enemigo que puedas vivir tú a través de esa herida. Que vives tú a través de esa herida. O sea, Dios tuvo que hacer mucho trabajo en mí y sigue haciendo mucho trabajo en mí. Soy su paciente, le digo, yo soy su paciente, yo voy y siento la necesidad, como el domingo, o sea, yo sentí la necesidad de pasar y que orara por mí, porque muchas de las cosas que uno trae a veces son consecuencias de esas heridas emocionales y físicas y todo lo que uno vive. Y yo te animo a ti que nos estás escuchando, si viviste algo, si tal vez también te identificas con mi historia, con mi infancia, de una vida de un padre adicto o de un círculo de adicciones o de violencia, porque la diferencia de la historia de él y mía es de que su papá no fue violento, pero también el ser ausente genera un dolor, genera algo en tu vida, porque ese no es el diseño de Dios, que las familias sean así. El diseño de Dios en el matrimonio, en el hogar, es que seamos plenos, que seamos felices, que le podamos transmitir a nuestros hijos algo diferente, que le podamos enseñar a nuestros hijos la palabra, lo que es el amor, lo que es la paz, la armonía. Gracias a Dios, yo les pregunté a mis hijas si ellas tenían algún recuerdo, hace unos días les pregunté que si ellas tenían algún recuerdo feo, y lo único que me pudieron contestar es que tuvimos un accidente, que luego voy a testificar también, y ese accidente estuvo muy feo. Y ese es el único recuerdo feo que tuvieron. Me dijo, ay, yo me sentí tranquila porque gracias a Dios no les he causado ningún trauma a mis hijas y nada, porque yo trato de cuidar eso en mis hijas, pues cuidarles su corazón, cuidarles su mente, tal vez porque yo vengo de esa situación de esa herida de mi infancia, de como niña, que no se me protegió, no se me cuidó, no se me tomó en cuenta nunca mis emociones, y nunca, así vivíamos así al día y así con lo que la vida nos fuera trayendo en esta vida que involucra las adicciones. Entonces yo le pedí mucho a Dios desde que formé mi familia, pues que me ayudara a no repetir bajo ninguna circunstancia alguna cosa pues que fuera a dañar el corazón de mis hijas o su mente, porque no somos exentos de que seamos cristianos y no nos podamos equivocar o no podamos cometer errores, o sea, es un proceso el cambio también en nuestras vidas, es constantemente estar trabajando en nosotros, es constantemente pedirle a Dios que nos alumbre, que nos haga ver qué es lo que estamos haciendo mal como padres, y también como padres aceptar y pedirle perdón a nuestros hijos. Hemos tocado temas aquí sobre la ira, sobre el enojo, sobre depresión, sobre cosas, y todo eso afecta a nuestro entorno, a nuestros hijos, lo afecta, y en su momento va a salir eso. Como eso de mi esposo, de que no creció en una familia muy unida, que papá y mamá no se sentaban a comer en la mesa, que es algo que nosotros fomentamos en nuestro hogar. Nos gusta sentarnos juntos, comer en la mesa y platicar y escuchar a mis hijas cómo les fue en su día, algo que no hacían conmigo en mi casa. Yo lo pongo, o sea, yo lo practico con mis hijas, y me gusta preguntarles con quién jugaron, cosas tan simples y sencillas hacen la diferencia en tus hijos. Estás marcando a tus hijos, pero para bien, porque estás rompiendo con esos patrones destructivos que a veces los arrastramos a nuestros hijos con esas maldiciones. Y es algo que en su casa no había, o sea, no había eso. Si gustas platicar, Ya estás platicando, ya te estoy exhibiendo. Sí, en la casa realmente nunca hubo como en todo, como lo que ella también platica, o sea, hubo momentos, no digo que toda la infancia fue igual, hubo momentos en que sí, tal vez un tiempecito sí, otras veces no, por lo mismo y por la causa de que nunca tuvimos un lugar estable, nunca tuvimos un lugar propio. No era como que tuviéramos los mejores muebles, no era como que tuviéramos siempre un comedor ahí donde sentarnos.
a veces comíamos donde pudiéramos, o sea, teníamos una sala, un sillón y ahí comíamos, o una mesa con una o dos sillas nada más y ahí el que ganaba se sentaba y comía. Entonces, fue mucha la ausencia en ambas partes. A mi mamá no le atribuyo tanto como el que nos dejara, simplemente que pues por causa de que mi papá no traía dinero a la casa, ella tenía que salir a trabajar. Esa era más que nada su ausencia también de ella. Entonces, el que ella se fuera, pues causaba eso. Nosotros no, nos veíamos la forma de cómo cocinarnos, de cómo comer, de cómo hacer las cosas, porque pues mi papá no estaba. Se separaron muchas veces mis papás, muchas veces iban y volvían, la misma situación. Pero la ausencia, como dice ella, causa esa idea o ese sentir, se puede decir, de que no podamos tener un buen recuerdo prácticamente de nuestra infancia, y eso nos acarrea que a lo mejor, yo le digo a ella, yo antes de conocerla a ella, yo nunca por mi cabeza me pasó el casarme. Yo no tenía una mentalidad de un futuro de decir, yo quiero tener mi familia, quiero tener mi casa. Yo igual, yo era como que iba creciendo y pues prácticamente no hubo un ejemplo en mi familia de una familia feliz, de un hogar. Entonces, pues yo no miraba eso, yo no buscaba eso, yo simplemente era como que, como todos los días, yo ya trabajaba, yo ya agarraba mi propio dinero y prácticamente vivía el día y hacía mis cosas y así vivía, así estaba, aunque ya conocía de Dios, para estos tiempos. Antes de conocerla, y obviamente la conocí en la iglesia, pero nunca fue el deseo, hasta que Dios pues me la puso enfrente, y ahí fue un cambio radical que yo puedo decir en mi vida, porque fue algo así, o sea, literal fue algo así de que nos conocimos, y al poco tiempo yo ya empecé a pensar en eso, empecé a decir en mi cabeza que yo quería estar con ella, o sea, yo quería una familia con ella, yo quería casarme con ella, o sea, yo empecé a pensar esas cosas que nunca por mi cabeza habían pasado. Pero por eso es que le doy gracias a Dios de que yo no haya tomado o yo no haya acarreado como esa ideología. Gracias a Dios nunca hasta la fecha del día de hoy nos hemos separado por ningún motivo. No hemos llegado al punto de violencia, no hemos llegado a ningún punto de gravedad que ambos vivimos en nuestras familias. Entonces, le doy gracias a Dios también porque nunca hemos padecido hambre. Incluso yo he estado sin trabajar, y muchos los que me conocen de cerca, yo he estado sin trabajar y nunca, gracias a Dios, hemos padecido hambre. Que mis hijas me digan hoy no hay nada que comer y estén rebuscando ahí y no encuentren nada, gracias a Dios nunca ha pasado. Nunca hemos tenido esa necesidad. O sea, vemos, como les digo, hemos estado rompiendo con esas maldiciones. Yo lo puedo ver en mis hijas, de que les puedo dar dinero para gastar para la escuela, pueden comerse un cereal, algo que nosotros a veces platicamos de nuestro testimonio de infancia. Para nosotros era novedad que compraran cereal, era una novedad, era algo que nunca pasaba, y cuando pasaba pues era algo era diferente. Del gallo, dice. Era del gallo, nuestras azucaritas eran del gallo con azúcar. Sí. Pero son muchos recuerdos que te marcan, que por una u otra forma no los puedes desechar, no los puedes olvidar, no puedes dejar esos recuerdos. Y lo que sí puedes hacer es, ¿qué vas a hacer con esos recuerdos? Si vas a dejar que te afecten para bien o para mal. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a revivirlo en tu familia? ¿Vas a revivirlo en lo que estés haciendo adelante? Todas son hechas nuevas. Entonces, ni ella ni yo nos olvidamos, ni ella ni yo nos olvidamos de lo que vivimos, pero ya fuimos hechos nuevos, estamos actuando de una forma diferente. No estamos haciendo lo mismo. Exactamente. Y es algo que tratamos de impulsar, es algo que tratamos de compartir, porque es lo principal cuando conoces a Cristo. Por eso dice que todas las cosas son hechas nuevas, todo prácticamente está hablando de lo físico, está hablando de lo espiritual, está hablando del alma, de la mente, de lo moral, o sea, todo lo que... Es una transformación completa. Entonces Dios lo hace todo nuevo. Llegamos a ese camino, llegamos a ese lugar donde Cristo nos transforma, y de ahí empezamos a caminar conforme a la voluntad de Dios.
que nos vamos a equivocar, sí, que vamos a cometer errores, sí, Dice, pero tratando siempre de ir lo más alineado a la voluntad. me gustaría leer esta que dice acerca del versículo que estamos hablando. Dice aquí, en este sentido, las cosas viejas se refiere a los patrones de pensamiento y comportamiento pecaminosos que caracterizan la vida anterior, mientras que todas las cosas son hechas nuevas, se refiere a la nueva naturaleza y la nueva vida que se recibe en Cristo. Una nueva vida es lo que Dios quiere darnos y partir desde sanar. Sanar, para poder tener una vida nueva tenemos que sanar, que restaurarse en Dios y que cambiar, y también nosotros poner de nuestra parte para que eso cambie. No podemos querer estar en Cristo viviendo lo mismo del mundo, trayendo el mundo al presente. O sea, no se puede. Tenemos que desarraigar todo eso y romper esas maldiciones y romper esos lazos, esas ataduras. Me ha tocado ayunar por mi familia, pedirle a Dios que rompa todas esas maldiciones de miseria, de lo que Dios me pone en mi mente y en mi corazón. O sea, el Señor, ayúdame a romper esta maldición en mi familia, el adulterio, todas esas cosas, porque a veces me contaban también una amiga el otro día de que el papá de su esposo siempre fue muy mujeriego y muy adúltero, entonces esos patrones se siguen repitiendo en su matrimonio y en su vida. Entonces son cosas que se siguen repitiendo hasta que no las cortas. Y pues nada, pues queríamos comentarles esto, ¿verdad? Esto tan importante, que el Señor quiere restaurar todo y todo lo quiere hacer nuevo. Todo lo quiere hacer nuevo y todo lo quiere, dice aquí, la transformación que ocurre en la vida de una persona cuando acepta a Jesucristo como su Salvador, la nueva creación, se refiere a la renovación espiritual y moral que se produce en el creyente, que lo lleva a vivir de acuerdo con los principios y valores de Dios. Eso es lo que Dios quiere darnos, ese mensaje hoy. Que vivamos bajo los conceptos de Dios, no bajo nuestro propio entendimiento o nuestra propia opinión o lo que yo creo que es mejor, no, sino siempre traer todo a los pies del Señor, todo lo que tenga que ver con nuestra vida, todo involucrar a Dios en nuestras decisiones, es lo que te va a dar el éxito para tu familia, para tu matrimonio, para tu vida espiritual. Y hacer, como les digo, analizarse a nosotros. Señor, ¿qué está pasando? Como esto de mi colitis y todo eso, o sea, el Señor me lo recordó de todo y me trajo a memoria todas esas cosas y yo pasé y que no eran por mí, todo eso. Es algo que yo, puedo pensar que fue producto de todo eso que pasé, ¿no? Entonces, fue algo que pues quería compartirle con ustedes y que ánimo en el Señor, y que si sabes que también heriste, pues pedir perdón, porque el pedir perdón también es muy sanador, es muy restaurador en nuestras vidas, y dejar eso atrás. Y es necesario para poder cambiar. Sí. Si no hay perdón, no se puede cambiar, no hay forma. Así es. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por estar con nosotros otro videito más. Pues conforme Dios me vaya dando, vamos a seguir compartiendo, ¿verdad? Sobre todos estos temas. Yo estaba bien así de que, espérate, ahorita lo prendemos, ahorita lo hacemos, ahorita grabamos, estábamos así como bien nerviosillos, pero gracias a Dios que ya una vez se prende y todo, Dios toma el control de toda la situación aquí. Pero muchas gracias, hermanitos, por su apoyo, muchas gracias por compartir, muchas gracias por seguirme en Facebook. Muchas gracias, hermanitas, a mis hermanitas que siempre están aquí, mi hermana Mariste, mi hermana Irma, todas mis hermanitas que siempre están aquí acompañándonos. Es el mensaje de sanidad y de restauración, y de que a través de esto podamos entender que tenemos un Dios poderoso que va a extender su mano hasta lo más profundo de ti y va a sanar eso que a veces ni siquiera tú te acuerdas. O sea, yo te lo digo porque yo hace como 2-3 semanas le conté mi testimonio tal cual desde el principio hasta el final a una persona, y haz de cuenta que en ese momento, o sea, yo pude ver más cosas que estaban en mi vida que yo tenía que pedirle a Dios que sanara y que restaurara, porque hay muchas cosas, como les digo, que
que tu mente bloquea para protegerte de algo que viviste, es algo muy fuerte, ¿no? Entonces es tiempo de sanar. No podemos ir por la vida haciéndonos los fuertes y que yo no tengo nada o yo no pasé nada. A veces es necesario pedir ayuda, es necesario clamar a Dios, es necesario doblar rodillas y buscar que Dios hurgue ahí en lo más profundo de nuestro ser para poder sanar y para poder no lastimar a los que Dios pone a nuestro alrededor y a lo que Dios nos ha entregado, que son nuestros hijos, que es algo bien importante que el Señor me hace sentir, que nuestros hijos es algo que por lo que el Señor nos va a pedir cuentas primero. Nuestro primer ministerio, perdón, son nuestros hijos en casa. De lo que nuestros hijos se van a acordar es de las memorias que tengan con nosotros, de los recuerdos que tengan con nosotros. No de todo lo que tú le digas, porque tú te puedes amanecer con ellos sentado ahí platicándole y diciéndole, pero nuestros hijos no ven nuestras palabras, sino nuestras acciones. Nuestras acciones, nuestro ejemplo, les predica más que nuestras palabras. Entonces, pues hay que vivir como Dios quiere que vivamos, en amor, en plenitud, en paz, sacar toda la contienda, sacar toda la amargura, sacar todo lo que contamina, lo que pudre, porque algo que está podrido, que está abierto, pudre lo demás. Entonces es algo que debemos de cortar antes de que esto se siga alargando, ¿no? Extendiendo y sanar ese vínculo. Y claro que yo pude perdonar a mi papá cuando yo vine a los pies de Cristo, yo lo perdoné y Dios restauró eso en su momento. Y a mi mamá también, o sea, también hay muchas cosas que ya de adulta yo entendí sobre su situación de ella. Yo restauré mi relación con ella cuando ella vino acá a Maranata. Vino acá a Maranata y acá empezó su restauración de ellos. Y cuando yo me casé fue cuando tuve mi hija Sofía, fue cuando yo me pude, me pude restaurar, se pudo restaurar mi relación con ella y la disfruté muchísimo. Fue mi amiga, fue mi consejera, fue una abuelita muy tierna con mi hija. Yo la amo y la entiendo y también pues fue una víctima más de la situación en la que estaba viviendo ella en ese momento. Y pues muchas gracias a todos por estar aquí. Dios me los bendiga. Ayúdanos a compartir el video a más lugares, a más grupos, y traten de el que pueda suscribirse al canal de YouTube, porque estas plataformas funcionan de una forma beneficiosa. Entonces, si ustedes comparten, si ustedes se suscriben, si ustedes le dan like, prácticamente la empresa Facebook y YouTube miran que está habiendo un crecimiento y se sigue difundiendo más y más. Entonces el propósito de esto es no nada más que llegue a ustedes, sino que llegue a más vidas, a más personas, y puedan ellos también escuchar algo que a lo mejor nadie más se los ha dicho, nadie más les ha platicado. Entonces apóyenos compartiendo siempre los videos que miren y tratando de que se haga esto más grande, para que todo aquel que necesita, que está allá afuera, también pueda escuchar. Hay muchas formas de evangelizar, hay muchas formas de compartir a Dios, y esta es una de ellas. Es una porque a veces dice que la gente, pues de qué tengo que ser libre, de qué tengo que sanar, porque tengo que recibir a Dios en mi corazón. Entonces, por todas estas cosas a veces los hace como reflexionar y el ver el panorama desde otra perspectiva. Como una persona me decía, pues es que, ¿cómo les explico? Pues sí, o sea, no se dan cuenta todo lo que el enemigo espiritualmente a veces también ataca al ser humano, y va tras tus emociones y tras tus heridas muchas veces, y quiere manejar desde ahí tu vida. Entonces hay que ser libres de todo eso. Pues Dios me las bendiga. Dios me las bendiga y nos vemos el próximo lunes si Dios quiere. Muchas gracias, los amamos mucho, bendecimos sus vidas y ayúdanos a orar por todo esto que empieza a hacer el Señor. Y pues
Dios los bendiga a todos y gracias por estar aquí acompañándonos. Bendiciones.